Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo networking. Hoy vamos a hablar de diseño y publicidad en Ecuador. Gran país, hay muchos estudiando aquí en la Argentina, hay muchos colegas que han pasado por nuestra universidad. Recuerden que pueden hacer las preguntas que ustedes quieran por el chat. Marcelo y Carla tienen muchas cosas para contarnos, vamos a aprender muchísimos de ellos. Ya estuve leyendo qué es lo que hacen, voy a pasar a presentarlos, perdón. Bien, empiezo por Carla. Acá estamos. Carla Wirt es diseñadora gráfica con especialización en branding, imagen empresarial, graduada en la Universidad de Palermo, en Buenos Aires. Realiza estrategias de branding para las marcas que construye. Es cofundadora de a ver si lo digo bien, Buena Onza Producciones, estudia dedicado al branding con más de 10 años en el mercado nacional e internacional. Bienvenida, Carla, una apasionada de Hol- lo que hace. ¿Cómo estás? Hola Rosa, muchas gracias. Muy bien, feliz de estar acá. ¿Estás en la oficina? Estoy en la oficina que tengo en casa porque por ahora estoy dando clase, así que terminé clase a las 3 de la tarde, 3 horas de Ecuador a las 5. Me Hace contaban nada. que están pasando frío, no puedo creer. Que hay un día lluvioso allá, ¿verdad? Es un día lluvioso y además acá sí, tipo estas fechas se parece al hemisferio norte, es un poco más invierno que verano. Claro, es Ustedes verdad. en cambio tienen un clima lindo ahora. Claro, mira, yo ya tengo hasta las flores, ya estoy Qué como en hermoso. primavera. Está hermoso. Bueno, bienvenida, Carla. Ya nos vas a ir Muchas contando gracias. qué es lo que haces en tu mundo del Sí, a branding. full, encantada. Gracias por tenerme aquí. ¿De qué das clases? Soy profe de tipografía y PAC sobre todo. Ahora la Ah, clase que tenía era historia. Historia del mira, diseño industrial es lo mío. mira vos, qué lindo. Sí, En la soy universidad. diseñadora industrial también, sí. En la Mira, Metro doy clases, sí. En un Instituto Metropolitano de Diseño, sí. muy bueno. Bueno, bienvenida, gracias por estar ahí. Dale, Ahora voy a gracias. presentarles a Marcelo Guarderas, es ecuatoriano, egresado de publicidad en la Universidad de Palermo. Hoy divide sus tiempos en varias responsabilidades. Instituto Latinoamericano de Quito. Además es CEO y socio fundador de Bone, que ya es lo mismo que le dije de Carla. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Rosa. Bien, gracias a toda la gente que está por ahí atrás, a Stephanie que está por ahí, a Fer también, al Carlitos, y a Carla un saludo también. Bueno, encantado de estar con ustedes, de poder compartir un rato a los tiempos. Yo que amo a los argentinos, estoy fascinado. Maravilla, ¿hace mucho se egresaron? Y en el 2010, Sí, sí, hace un 2009, montón. 2010. Sí, hace un montón Mirá ya. vos, maravilla. ¿Estudiaron juntos? Carla estudiaba una carrera, yo estudiaba otra, pero sí, No, pero digo, en la a misma la época. par, Sí, la misma época, eso. ajá. Yo Bueno, fui primero igual. Ya estando bueno, allá le bueno. importé el celo. Bueno, cuéntenos cómo es fundar una agencia. ¿Cómo se arma? ¿De dónde se empieza? Es un trabajo lindo, ¿no? O sea, bueno, yo cuando me fui a Buenos Aires ya me fui grande y comencé a estudiar publicidad de cero, porque me moría de ganas de estudiar publicidad y porque aparte no me convalidaron nada de lo que había estudiado antes, ya había pasado un buen tiempo. Y cuando me fui yo ya había trabajado en muchas agencias. Estudiamos en Buenos Aires y todo, y la idea fue regresémonos a Ecuador y pongámonos la agencia, o sea, no nos queda nada, así que lo mejor que podemos hacer es ir y poner la agencia, así que llegamos y nos aventuramos y fue hermoso, la verdad es que fue una súper buena experiencia, creo que nos conjugamos un montón, yo como publicista, Carla como diseñadora gráfica, comenzamos a hacer todo, pero a la final Carla terminó haciendo de todo un poco y yo también, o sea, a la final éramos como eh, el mensajero, el gerente, todo, entonces era muy interesante, pero fue duro al principio, pero creo que lo supimos pelotear. Digo, está buenísimo esto que marcas, ¿no? Cómo armar una agencia, no es que vos sos el CEO y estás sentado en la oficina No, esperando que recibir la paga, no, al sí, contrario, no, mira, para lo nada. decís muy bien, está bueno que lo cuentes. Sí, Sí, cuando estábamos en Argentina había un comercial, ¿no? De las pymes, Pedro y Marcelo Eventos, no sé si recuerdas.
comercial de hace 12 ¿Qué hacía? años. ¿Qué hacía, Carla? Pero Pedro y Marcelo eran todo, ¿viste? Eran el CEO, eran el mensajero, iban a dejar las cosas y justo ese era el insight del comercial. Asimismo son los de emprendimientos. Claro, es que son así, es real, realmente. No, y Bueno, aparte fue re loco porque cuando comenzamos, nosotros llegamos acá y éramos los dos contra el mundo. Creo que Argentina nos proveyó de una herramienta súper grande que fue el discurso, ¿no? Yo creo que regresamos con un discurso súper convencedor. Y a la final, yo creo que fue interesante porque cuando llegamos éramos muy chicos, mi papá nos dio la mano para poner la primera oficina que tuvimos fue en un cuarto de la casa de mi viejo. Eh, y de repente estábamos, sin darnos ni cuenta, de repente estábamos manejando unas cuentas súper grandes, hacíamos todo, medios por todos lados, relaciones públicas, hacíamos de todo y éramos solo los dos. Y la gente para la que trabajábamos pensaban que tenían una agencia grande que la respaldaba y, y éramos los dos en un cuarto, punto. wow, ¿y hoy? Bueno, Bien. la agencia ha mutado un montón, ¿no? Yo creo que tuvimos una época en la que estábamos con un montón de chicos que trabajaban para nosotros. Con el tema del online, seguimos trabajando con algunos chicos, pero ya no son como solo de la agencia, es como que hacen mucho freelance y ese tipo de cosas, entonces trabajamos medio así. Pero claro, la agencia ha ido de un empleado a 10 empleados a 3 y así, ¿no? Claro, y en Sí, va a mutar. 2018-2019 lo más importante era el local. Teníamos un local hermoso en una zona súper bonita de Quito. Y eso con la pandemia cambió. Ya no tenemos una oficina física, por ejemplo. Ah, y ahora es todo, claro, tienen todo online. ¿Y cómo se adaptaron con la pandemia? Es importante lo que decís, Carla. ¿Cómo la vivieron el tema de la pandemia? Bien, yo no sabía cuál iba a contestar. Carla, Bien, Carla, la dale. pandemia, Chelo ahora está encargado de esta universidad donde trabajamos. Yo solo doy clases, pero el Chelo es el director del departamento de comunicación. Así que Chelo nos había abandonado en ese momento del 2020. Teníamos otro director creativo, él y yo seguimos un poco, pero en 2020 pegamos una buena cuenta que fue una agencia de afuera que nos usó como para tercerizarnos un poco. Y eso nos permitió seguir existiendo porque en realidad en Ecuador estuvo como un poco complejo el tema. Acá la publicidad no está tan enraizada en los clientes. Y aunque sí, la mayoría utilizan una agencia, ¿no? Es algo que se pensó, ese presupuesto se repensó mucho 2020. Ahí Así que casualmente sí, tuvimos una agencia en Estados Unidos que nos mantuvo trabajando. Bien. Ahí tenemos una pregunta del público, dice, ¿cómo llegaron sus primeros clientes? A ver, ahí cuando tu viejo Marcelo te dejó tu espacio, a ver, ¿cómo hicieron para tener el primer Mira, cliente? el primer cliente, yo creo que siempre es este tema, ¿no? O sea, cuando llegamos, yo me acuerdo que lo primero que hicimos fue, ok, ya teníamos el nombre, que fue, o sea, el nombre fue muy gracioso porque fue o sea, teníamos un amigo que siempre decía todo en vez de buena onda, lo decía buena onza, y nos pareció como súper entretenido, lo pusimos, fue, no sé, fue como rápido y lo hicimos. También Hicimos de era un todo, dominio que no estaba tomado. Sí, aparte era eso un les dominio quería que no estaba decir, muy tomado. buena la pregunta, muy buena Sí. el nombre, buena onza. Sí, a la final era gracioso. Había gente que nos comparaba, o sea, que asociaba el tema de onza con el tema, pero bueno, en todo caso era como, en este lugar, o sea, nosotros usábamos como un eslogan que somos tan adictivos que no vas a poder soltarnos. Entonces, íbamos por ahí, pero bueno, yendo a la pregunta, cuando nosotros llegamos, lo primero que hicimos fue, ¿quién va a ser nuestro cliente? O sea, comencemos con los más cercanos, ¿no? Qué sé yo, papás, hermanos, tíos, primos, y así vamos ampliando el círculo. Pero de la nada, de repente, una amiga me llamó y me dijo, Chelo, ¿ya estás aquí en Ecuador? Le dije, sí, ya estoy aquí en Ecuador, perfecto, necesito una agencia, necesito que conversemos ya. Me fui a conversar con ella y al regreso fue como, Carla, tenemos la cuenta del Quicentro, del Condado Shopping, que era un shopping gigantesco como el Alto Palermo, así, y de repente estábamos manejando toda la cuenta del lugar y no nos dábamos ni cuenta de lo grande que era, entonces era un presupuesto Hicimos un inmenso, par de era todo gigante. comerciales, llegamos a hacer comerciales, fue divertido. Lindo. Wow. Y de ahí todos los clientes comenzaron, o sea, creo que el trabajo nos ayudó un poco también para hacernos un poco conocidos. La recomendación funciona súper bien, el boca a boca funciona súper bien. Y entonces la gente comenzó a recomendarnos un poco, comenzamos a movernos por algunos sectores y nos fue bien. La agencia, como te digo, ha mutado un montón. Entonces una temporada fuimos de una agencia solo de restaurantes, una temporada fuimos así, o sea, como que los negocios nos buscaban por nicho. Pero estuvo bueno a la final. Muy bueno. Carla, ¿hay algo que vos quieras sumar? ¿Un segundo primer cliente?
Sí, no, de alguna manera. Condado fue el primer cliente, pero justo la familia nos trajo clientes. Teníamos en ese tiempo, mi cuñada Isa trabajaba en Ferrero, y Ferrero también nos abrió la puerta. Chocolates. Sí, Los chocolates. chocolate Ferrero. Rico. Además de que, viste, eso no sabe mucha gente, supe cuando era mi cliente. Pero los Tic Tacs, todos los sabores de Tic Tac del mundo se hacen en Ecuador. ¿En serio? Yo soy fanática, no te puedo creer. Sí, brutal. O sea, y era increíble porque nosotros trabajábamos ahí y probábamos los Tic Tacs de otras partes del mundo que acá no los venden. Exacto, acá venden súper pocos Tic Tacs, pero hacen de todo el mundo, así que probamos todos los Tic Tacs, fue como de las cuentas más divertidas. Qué maravilla, buenísimo, muy bueno. No te imaginas lo que eran las canastas navideñas. Sí, me imagino. En realidad todos los días tenían de todo, ¿o no? Sí, Buenísimo. total. Súper La interesante. verdad es que luego sí, teniendo al Condado y a Ferrero como clientes, los otros clientes siempre nos abrieron la puerta, ¿no? Y esto tan importante que dicen ustedes, el boca a boca, ¿no? Como Súper importante. El hecho de hacer un buen trabajo. Aparte que como que entendimos una cosa súper importante en Argentina, y es el hecho de que nosotros no nos convertimos en una agencia, sino nos convertimos en una experiencia para el cliente. O sea, como que el cliente necesitaba, y nosotros pensábamos desde todo, ya cuando tuvimos una oficina, siempre pensamos en que la oficina tenía que ser muy, muy linda, que tenía que oler bien, que la persona que te recibía tenía que recibirte muy bien, tenía que darte un café y el café tenía que ser de primera, el trato tenía que ser de primera. Entonces era esa cuestión que nosotros teníamos clientes que iban a la oficina a las 2 de la tarde, ponerle, y a las 6 de la tarde todavía seguían ahí, no se iban, y era como, chicos, para irse. Hay que irse, las visitas tienen sueño, ¿viste? Ese dicho. Fantástico. Bueno, me encanta el público que ya está preguntando, está muy interesante. Ay, Dice, bueno. ¿cuál fue su estrategia comunicacional para poder posicionarse en el mercado? Muy buena pregunta, Manu. ¿Cuál fue? Bien, empezamos haciendo como un brochure muy, muy lindo donde contábamos mucho de Buena Onza desde el branding, pero no teníamos ni un caso de éxito para colocar. Y entonces Claro, era poníamos éxitos de la 100% U. conceptual. No, ni siquiera pusimos trabajos. En la primera web teníamos trabajos de la universidad, claro. Pero este era un brochure sumamente conceptual. Y con el brochure fuimos a golpear puertas. Nos pasaba eso, teníamos como familias en empresas grandes. Y es eso, es el miedo. Siempre uno creo que tiene miedo como empresa chica acercarte a una empresa más grande, pero la verdad que eso de golpear puertas nos resultó. Todas las empresas grandes que visitamos nos llamaron, nos dieron la oportunidad de jugar con la marca. ¡Qué maravilla! Muy bien. Ahí, sí. Muy bien. Y felicitaciones que se animaron, ¿viste? Porque muchas veces te podés sentar a decir, bueno, no, esa empresa grande no me van a dar bola y ni siquiera te presentás. Ustedes fueron. No sabes a las empresas que nos lanzamos, o sea, porque éramos demasiado jugados también. Yo a veces digo, ¿Cómo nos pero lanzamos a esto? al final, yo me acuerdo una vez, nos lanzamos para una licitación de una farmacéutica aquí que es muy grande, y quedamos entre los elegidos. O sea, eran como 10 agencias las que habían licitado, y quedamos entre los elegidos, entre 4 o 5 elegidos. Y claro, la segunda vez que fuimos a la entrevista, ya nos plantearon cómo era todo el tema. Entonces nosotros teníamos como ya previsto a quiénes íbamos a contratar. O sea, era como, o sea, para lanzarnos a esto, luego tenemos que contratar a estos. Pero en la segunda reunión que tuvimos, lo siguiente que nos dijeron es, listos chicos, ya aprobaron esta etapa, lo siguiente es que vayamos a conocer la agencia. Y ahí era cuando nosotros trabajábamos en la casa de mi viejo. No había agencia. Y era como, yo comencé a hablar con amigos y con gente que ya tenía puestas sus agencias y todo, para decirles, chicos, si me llaman y es porque quedamos elegidos, necesito que me presten sus instalaciones, no hay más. No, ¿Y? fantástico. No, a la final, Bueno, no hubo que hacer eso, y con al poco tiempo nos cambiamos a la primera oficina que tuvimos. sí, por suerte no hubo que mostrar la oficina. En todo caso no ganamos del cliente, pero bueno. Y desde ahí la oficina siempre ha sido el lugar donde el cliente quiere ir y más bien la pasa bien. Qué bueno, muy bueno. ¿Creen ustedes que en Ecuador aún no valoran mucho el diseño, dada la complejidad del Ecuador? Soy docente de marketing y diseñador gráfico también de Guayaquil. Abrazos. ¿Qué piensan sobre el diseño? Abrazos, Manu. Qué buena pregunta. A full, yo creo que el diseño no es muy valorado en Ecuador. Se cree mucho como el dibujito, copiarlo de algún lado, no se valora demasiado. En el mundo en general siento que no se valora. Acabo de trabajar, mi último trabajo en una agencia en Estados Unidos, siento que no se valora igual. Y a ratos también siento que Estados Unidos es como el país que es el marquetero del mundo, ¿no?
Y aún así siento que no se valora. Sí, en Ecuador, complejo el tema del diseño, de la propiedad intelectual, del respeto al valor de las ideas. Creo que complejo. Mm. ¿Y cómo pensás que se podría hacer para que, digamos, tenga valor el diseño en Ecuador? Bueno, todo el tiempo, ¿no? Desde la docencia, por ejemplo, hay un montón, y desde los diseñadores, yo siento que los diseñadores somos como súper revolucionarios a lo largo de la historia. Y siempre estamos haciendo clusters y tratando de conversar con la industria y de dar a conocer sobre la importancia de construir una marca, etcétera. Así que creo que así mismo como estamos haciendo, exhibiendo un poco el trabajo, ¿no? Claro, mostrándose. Marcelo, ¿vos cómo lo ves al diseño en Ecuador? Es difícil y sabes que siempre ha sido difícil. Yo comencé como diseñador gráfico y el problema era grande, sobre todo porque la competencia es complicada. O sea, parte desde ahí, ¿no? Porque un diseñador gráfico, la primera competencia que tiene son las imprentas. Y es terrible porque en una imprenta te da, o sea, lo que les interesa a ellos es la impresión. Y ellos te regalan el logotipo, por decirte alguna cosa. Pero si te pones a pensar en el logotipo que te hacen, claro, es un logotipo que seguramente se bajan las imágenes de Shutter o de Freepik o alguna cosa así, y te terminan haciendo un logo que a la final termina siendo cualquier cosa. También es un poco la gente el hecho de creer en la marca, ¿no? O sea, la gente le da poca importancia a la marca, un poco le da como que sí, sí, es el logo y ya está, no importa, pero la gente no se da cuenta que en realidad es la cara de tu marca, o sea, es la cara de tu producto. Entonces, nosotros siempre en el discurso, un poco a los alumnos, lo que decía Carla, que fue que es interesante el hecho de enseñarles a los alumnos a que cobren bien. O sea, es como, locos, no regalen su trabajo, por favor. Y bueno, si es que el cliente no te puede pagar lo que tú quieres cobrar, pues seguramente no te merece y punto, busca otro. Eso fue un discurso que lo tomamos de mi viejo. Cuando nosotros llegamos de Argentina, mi viejo nos dijo, no paguen una oficina, quédense trabajando acá y así van a tener la oportunidad de elegir a sus clientes. Y eso fue como, wow, revelador. Muy bueno, muy bueno. Sabio tu viejo, Sí, sí, sería totalmente. hermoso, ¿no? Poder elegir a los clientes es hermoso, pero bueno, es Y medio utópico sí, también. y sí. Pero sí, él nos advirtió de quedarnos con un cliente muy chiquito que no te permita crecer. Y yo creo que ahí despegó Buena Onza un montón. Buena onza, me encanta. Aparte fuerte, linda, muy linda. Bueno, ambos se dedican a la enseñanza, ¿no? Cada uno desde su rol, y nos gustaría que nos cuenten cómo es el camino de enseñar, ¿no? Sobre todo diseño. ¿Cómo es para ustedes? Bien, yo toda la vida buena alumna, ¿no? Nerd desde chica, vinculada al conocimiento por ese lado. Y la docencia para mí ha sido una jornada reveladora, ¿no? En un inicio, como que por lo mismo que venía del camino de la excelencia, quizá uno tiende a engancharse con los otros excelentes. Y ahí no eres tan buen profe, tan buen pedagogo, ¿no? Carlitos Caram, que le mando un saludo. Carlos Jarán, hermoso, un saludo. Carlos Caram vino muchas veces de Ecuador a darnos como capacitaciones a los profes y él me ayudó a entender esto de más bien llevarles por el sentido del aprendizaje a todos, ¿no? A todos por igual, tratar de democratizar la clase, el aula. Así que sí, lindísimo. Y ahora, bueno, mucho como desde el design thinking, ¿no? Como volver un proyecto. Siento que desde los proyectos es la manera de enseñar diseño, pero desde lo individual, eso, ¿no? No buscar al excelente o no buscar la forma clásica de aprender. En el alumno que piensa distinto está el aprendizaje para todos. Claro, claro que sí, es verdad. Ahí hacen la diferencia. ¿No? La Total, así diferencia que que ser profe me marcan ha permitido, creo que ser mejor persona. Definitivamente. definitivamente, totalmente. ¿Vos, Marcelo, cómo lo ves? Lo mío fue, yo en cambio todo lo contrario, súper mal alumno toda la vida, como el que se quedaba en todo lo que podía, pero cuando llegué a la UP, claro, ya era grande, o sea, yo fui a estudiar grande, ya tenía 30 años cuando comencé a estudiar, mis compañeros tenían 17, entonces era una cosa como, y yo aparte ya había trabajado mucho, yo ya manejaba los programas, manejaba todo, entonces era como, estaba como muy adelantado. Pero o sea, pasaron 2 semestres y comenzaron a pasarme como a poste, o sea, fue como, tenían un nivel impresionante y yo me daba cuenta que era como que tienen algo en la cultura, como que tienen algo incorporado para hacer publicidad y era como muy rápidos para reaccionar.
Y tuvimos la suerte de tener grandes profesores. O sea, yo creo que lo mejor que tuvimos ahí fue tener unos profesores de esos que lo único que te daban era como ganas de dar clases. O sea, como, y aprendí tanto y creo que lo mejor que aprendí de todos ellos era como que no importa tanto el contenido de tu clase, lo que importa es lo que infundes en tus alumnos. Entonces, a mí me dio como mucha esa onda de infundirles esa pasión y que se vuelvan realmente apasionados de la publicidad y que sientan la publicidad como algo así. Ahora, es un poco más difícil, ¿no? Porque la publicidad ha mutado tanto, ha cambiado tanto que se ha vuelto un poco menos pasional, pero en todo caso yo creo que dar clases sí es como un aprender todo el tiempo. Es hermoso. Claro, aprendes más de Sí, ellos, ¿no? De lo que te trae el seguro. alumno. Y lo que decía 100%. lo que decía Carla muy bien, ¿no? La diferencia. El que es diferente o el que remarca, aprendes muchísimo. Bueno, ustedes los dos estudiaron en el exterior. ¿Cómo es ese camino de estudiar en el exterior? Porque también es un desafío. Vos contabas muy bien, Marcelo, o sea, de repente llegás con todo, y a los meses o al cuatrimestre te ves como te están pasando. A ver, ¿cómo es vivir en el exterior, estudiar en el exterior? Dale, Carla. Creo que tú Para mí Buenos Aires fue un cambio cultural a lo bestia, ¿no es cierto? Me parece eso, ¿no? La sociedad argentina como lindísima, súper cálidos, ¿no? Los argentinos y los mexicanos nos han recibido siempre con un cariño inmenso. Así que, revelador, yo creo que muchos los que estudian en el extranjero maduras, si te vas joven, yo me fui un poco más joven, ¿no? Aprendes lavar la ropa, cosas que, no sé, de otro modo, en la comodidad de la casa de los papás latinoamericanos quizá no pasa tanto. Así que a madurar un montón y a ver el mundo. Eso te hace también valorar tu propio país, ¿no? Quizá quedándote Claro, siempre solo ves lo negativo. Cuando te vas y extrañas también ves lo positivo. muy bueno lo que decís, es verdad, valorás mucho más, es cierto. total. Marcelo, Sí, bueno, para mí fue una experiencia increíble. No sé si les ha pasado, pero cuando yo llegué a Argentina fue como que, no sé, como que sentía que ese era mi país. O sea, como, wow, aquí piensan como a mí me gusta. Es como, me sentí súper identificado. Tuve muchos compañeros de Ecuador también y de Latinoamérica en clase y me he dado cuenta que no todos lo lograban de la misma manera. No sé de qué dependa, pero sí me he dado cuenta que había chicos que lo único que querían era volver, pero como acabar y volver y ya. Pero para nosotros, en cambio, era una situación, o sea, para nosotros fue súper difícil volver al Ecuador. Creo que volvimos porque en realidad la tierra nos llamaba fuerte, pero fue una decisión súper complicada porque yo ya trabajaba allá, Carla también. Entonces, para nosotros la vida era como, listo, quedémonos acá, ya, listo. ¿Para qué vamos a volver al Ecuador? Volvimos porque aquí habían dólares. Si no, no Sí, en hubiéramos realidad, en vuelto, en realidad. El realidad. dólar fue, el dólar fue como esa que, es la verdad. sí, La triste, triste pero cierto. única. A mí Buenos Aires me duele a veces como pocas cosas, extraño. Con presión en el pecho y todo. Muy bueno. Voy con preguntas de público, si no me van a matar. ¿Cuál fue el trabajo campaña ¿cuál fue el trabajo campaña del que se sienten más orgullosos? Yo puedo compartir la pantalla para esto. Dale, me encanta. Bien, para es branding. Yo hacer un logo es lo que sueño, pero además creo que todos los diseñadores soñamos con una identidad que tenga desde el uniforme de las personas, pero hasta los autos y camiones. No solo a esto le podría ganar una identidad de aerolínea. Y además, ANETA, Automóvil Club del Ecuador, además de ser un cliente grande, tiene un montón de oficinas en Ecuador. Así que fue un branding que intervinimos los talleres, los locales, los autos, y se cambió de un día al día siguiente. Qué Para mí hermoso. eso fue como la experiencia más bonita. Muy bueno. Además lo viste todo el tiempo, ¿no? Si tienen Sí, a tantos full. locales, Lo autos, sigo viendo. Te maravilla. comentaba el otro día, Chelo, nos estacionamos al lado de uno de los autos de Aneta porque es una escuela de conducción, tiene miles de autos con nuestro logo por toda la ciudad. Lanzamos en 2019. Y Sí, le decía a Chelo, cada vez que veo un auto de Aneta me pongo re contenta, me enorgullece un montón. claro que sí. ¿Y ese cliente cómo lo consiguieron? Recomendación, ese fue por un Ese compañero de cliente, acá, sí, por la agencia de fotografía, ¿no? Un Ujú, profe que también, profe de la Metro, Gabriel con el que González, ya le daba habíamos una trabajado en razón. algunas cosas. Muy bueno. Ahí lo habíamos trabajado un montón de veces. Es un fotógrafo con el que solemos hacer
partnership, ¿no? Nos gusta hacer como unirnos, una unión estratégica. Alianzas. Y él nos llamó, él necesitaba, exacto, él había agarrado el contrato desde la fotografía, que era una parte, por supuesto, importante, pero él sabía que yo me dedicaba a la identidad. Muy bueno. Y él nos vinculó al Muy proyecto. bueno. Excelente. Marcelo, vos, ¿cuál sentís que te sentís orgulloso, además de este, ¿no? De Yo Aneta. el primero creo que fue para mí súper revelador, ¿no? Porque aparte fue o sea, acostumbrados a manejar presupuestos chicos, de repente teníamos un presupuesto muy grande, entonces era todo, o sea, era contratar modelos, contratar locaciones, era la parte de fotografía, la parte de publicidad para hacer radio, para hacer televisión, eran todos los medios, era como inmenso. Y realmente fue una campaña muy linda, o sea, la campaña quedó súper linda, hicimos buses y los buses quedaron hermosos, porque como era del shopping, lo que nosotros queríamos era sacar el shopping a la calle. Entonces, si lo tienes por ahí, sí, dale. Era súper interesante porque sacamos maniquíes a la calle, o sea, hicimos un montón de cosas y pusimos maniquíes en todas partes, entonces la gente se volvía loca porque de repente veían un maniquí que tenía un carrito y que llevaba un perrito y cosas así, o sea, todas esas fotos las hicimos y eran maniquíes en la calle que llevaban a niños y cosas así, entonces hicimos un montón de happenings, montajes y vainas. El del bus era buenísimo, puedes regresar al del bus. El del bus era buenísimo porque eran los maniquíes desnudos, así sentados, y la gente que se sentaba parecía que estaba desnuda en el bus, entonces era súper entretenido. Muy bueno, muy bueno. Fotos. Entonces, claro, en la parte de atrás del bus era una vitrina, y claro, lo que nosotros quisimos hacer es sacar el shopping a la calle, ese era el concepto de la campaña. Y en realidad yo creo que nos salió hermoso, entonces a la final fue súper reconfortante la campaña. Condado Shopping, excelente. Sí, lo divertido fue eso, sesión de fotos, comercial, todas las de ley, presupuesto, cosas que luego en el futuro no pasaron tantas veces. Bueno, pero arrancar así es buenísimo, ¿no? Oh, increíble. Nos compramos un auto esa Navidad. Qué hermoso, claro que sí. Muy bueno, qué lindas campañas que hacen, trabajan muy bien. Voy con preguntas del público. Ustedes han pasado también por clientes tóxicos, que piden mucho, son súper, me imagino, ¿no? Son súper exigentes, piden chapa, pero pagan poco. ¿Qué pueden hacer con ellos? ¿Les ha pasado? En Twitter tenemos un dicho que he leído mucho en Twitter ecuatoriano, a pesar que el Twitter argentino me sigue quedando, pero hay ese dicho que el cliente que menos paga es el que más molesta, escrito en piedra. Sí, por supuesto. ¿Es así? Claro, me ha pasado a mí, por ejemplo, luego la agencia mutó de hacer cosas muy análogas porque últimamente la publicidad también vino a lo digital, así que involucramos un tercer socio, marketeo digital, Iván Olivos, que le mando un besote también, y cuando le vinculamos a él nos dedicamos a hacer un poco de marketing digital. Teníamos algunos clientes muy pequeñitos que por lo que pagaban querían llamarnos día y noche, servicio 24 horas, si tenían una idea en mente te llaman, te comparten. Sí, suele pasar con los clientes pequeñitos, ¿no? Casi siempre el cliente grande valora un montón el trabajo que haces, eso es una linda ironía también. ¿Y cómo haces con ellos? Digo, esta es la pregunta de Manu, ¿cómo se manejaban? Porque es verdad. ¿Sabes que nosotros hicimos algo súper interesante al principio, que fue crear algo que se llamaba los buondamientos, que era como estos mandamientos de la agencia en donde cada cliente era una enseñanza nueva. Aprendíamos cosas como, por ejemplo, sin discriminar, pero decidíamos no aceptar clientes de menos de 30 años porque ya sabíamos que era una pulga en la oreja, porque todo el tiempo te estaban pidiendo y te estaban comparando con cosas y era como, no, queremos clientes un poco más grandes, que estén un poco más maduros, que acepten la cosa de otra manera. Y una de las cosas era también el tema de los clientes pequeños, ¿no? Porque yo creo que una de las maneras en las que puedes enfrentar esto son las cuentas claras. O sea, el problema del diseño es que a veces es muy amplio, entonces como que tú te vendes por el precio que sea, pero hay que saber hasta dónde, ¿no? Y en algún punto hay que saberle decir al cliente, mira, ¿sabes qué? Por este precio lo que te alcanza es esto, punto, y se acabó. En eso nos ayudó también que armamos algo como unos combos, y eso también era interesante. O sea, teníamos como en McDonald's, así era como el combo 1 que cuesta tanto, te incluye esto, punto, pa. El combo 2 te incluye ta, y así sucesivamente. Era como, loco, si necesitas esto, compra el combo 3. Era como un poco más. Claramente es director creativo y nunca ha sido mucho cuentas. En cuentas hay que sostener eso desde la educación al cliente, y es complejo. Yo creo que más allá del diseño que nos queda bien y todo,
lo más importante del proceso es sostener al cliente, hacer que el cliente realmente confíe en ti y se relaje, ¿no? Y sí, con el tiempo, cuando nos hicimos un poquito más grandes, dejamos de aceptar clientes donde la educación era demasiada. Educar al cliente Era mucho desgaste educar al es algo cliente. que suele Es muy pasar y es desgastante. algo que con el tiempo uno va rechazando algunos. Pero también hay el otro lado, ¿no? Mira la soberbia, ¿no? Y es interesante porque cuando hay el otro lado también es súper, como que se paga todo lo demás. Nosotros tuvimos una vez un cliente, bueno, hemos tenido algunos clientes extranjeros, pero sobre todo tuvimos uno de esta gente que sabe, o sea, que es como, o sea, loco, lo mío es la cocina, era un restaurante, y fue como, lo mío es la cocina, lo tuyo es la publicidad. Yo confío perfectamente en lo que ustedes digan. O sea, lo que ustedes digan se hace, punto. Y hasta ahora increíble porque el restaurante este tuvo mucho éxito, tuvieron muchísimas sucursales y toda la cosa, y él cada vez que me veía me decía, loco, el 80% del éxito de este negocio se lo debo a tu marca. Y era súper reconfortante, o sea, porque realmente sentías que, wow, tu trabajo valió la pena. Qué buen feedback. Full, full. Claro, mejor feedback. Bien, voy con otra pregunta. ¿Han hecho quizás publicidad de campañas políticas? Y de ser así, ¿cuál fue la experiencia? ¿Les tocó hacer? Sí. ¡Ay, esa etapa! Me muero. Bueno, no, lo que pasa es que, claro, en este mundo tienes que hacer, en algún punto tienes que pasar por todo. Yo creo que si no pruebas de todo, no puedes emitir un criterio. Yo tuve la suerte, porque yo considero que fue una buena época. Yo trabajé con un alcalde de acá y trabajé casi año y medio, casi 2 años. Yo le hacía todas las campañas publicitarias de este alcalde. Y fue en una época en donde, porque fue en un gobierno que tuvimos en donde creyeron mucho en la comunicación y en la publicidad, entonces había un presupuesto ilimitado para publicidad. Entonces era como que tenías todo el campo para hacer un montón de cosas. Claro que el problema es que primero, o sea, cuando manejas políticos o manejas campañas políticas, siempre tienes que manejarle primero al político antes que a sus campañas. Y esa es la parte muy difícil porque todos están llenos de un ego impresionantemente gigante. Y entonces, trabajar con esta persona fue difícil. Creo que al final hicimos un buen trabajo, pero sí fue un tema complicado. De todas formas, yo creo que es el tema que más le apasiona al Chelo, la comunicación Me encanta. política. A mí también es un tema complejo, para mí es más lejano, digamos, desde el branding, pero me encanta de todas formas, ¿no? Es como algo que nos apasiona y hemos hecho poco, entre comillas, porque me gustaría que fuera más. Es fascinante, es verdad. Es fascinante la Es hermoso, pero muchas veces también lo que pasa es que hay que saber hasta dónde llegar, ¿no? Y hay un problema. Yo creo que el publicista, algo de las cosas que tiene que ser y que tiene que tener aquí en la frente pegado es la ética. Y hay muchas veces en que cuando hablas de política ahí se ponen un montón de entredichos, porque claro, lo que quiere mostrar el político es la parte más linda del pero al lado tienes una cosa que se está destruyendo. Entonces tienes como esos dos lados, ¿no? Como que siempre hay esta parte así como difícil de lograr que la comunicación sea real, porque muchas veces es como una pantomima y entonces ahí es cuando entran un montón de cosas en juego. Es verdad. ¿Algún tip para las campañas políticas? Bueno, lo primero es que tienen que asesorarse con gente que maneje ya la política. O sea, es súper importante tener al lado un asesor. Es muy importante tener claro. ¿No? Sí, eso para muchas cosas. Cuando trabajas con farmacéuticas, por ejemplo, cuando trabajas temas sociales, las campañas sociales necesitan de una persona que sepa mucho del tema para que te genere el contenido, para que no hables tonteras, porque muchas veces uno por decir las cosas bonitas por ahí termina diciendo cualquier cosa. Entonces yo creo que lo importante en este caso siempre es asesorarse de alguien que tenga como mucha experiencia en el tema. Es importante. Carla, ¿vos qué tips darías? Bien, branding, a la final, para mí, la campaña política va mucho por la marca persona, ¿no? Importante entender y que esa persona entienda que es una marca. Viste, las personas podemos hacer un montón de cosas, las marcas tienen sus límites. Y entonces, entender que eres una marca y ya no una persona, me parece que hacer que eso entienda un líder es el kit del asunto. Claro, claro que sí. Digo, bueno, estuvimos hablando de campañas políticas también, pero ¿cómo es el camino para ser un consultor en diseño, por ejemplo? ¿Cómo es el camino? ¿Cómo arrancan? ¿Cómo siguen? ¿Cómo se sostienen a la hora de ser consultor? Yo creo que uno para llegar a ser consultor necesitas alguna experiencia previa, ¿no? Como que la consultoría viene un poco de la experiencia, de ya entender
esto de educar a algún cliente que te decía antes. Claro, si es un cliente pequeño y viene por un logotipo y en ese proceso tienes que sostener y educar mucho, pero hay empresas enteras que necesitan educación, ¿no? Yo tuve un caso lindísimo con Aglomerados Cotopaxi. Ellos tienen un bosque aquí en Ecuador, por supuesto no es primario, es un bosque, es una maderera, ¿no? Y entonces es súper importante la comunicación en ese sentido porque es un monocultivo. Y aunque hacen un montón de labor social y tienen una gran responsabilidad social, justamente querían comunicar eso desde la empresa de la manera mejor recibida posible. Y ahí lo que hicimos, y me pareció hermoso el approach que ellos tuvieron desde sus headquarters, ¿no es cierto?, desde sus líderes, era que toda la empresa, primero ellos querían entender cómo comunicarse y demás. Y lo que terminamos entendiendo es su misión, lo importante que eran estas cosas que ellos les tomaba lo extra, la responsabilidad social, enorgullecerse de eso mismo que ellos hacían. Ahí fue un trabajo de consultoría lindísimo, más bien para sacar juntos su estrategia de comunicación, pero primero para que toda la empresa realmente se ponga la camiseta de la historia que contábamos, ese brand story no sea una historia inventada, sea una historia de vida. Eso fue lindísimo. Muy bueno. Creo que el consultor se hace eso en la experiencia, ¿no? Cuando luego tienes una empresa más grande que quizá no tiene claro su norte, pero ya tienes la experiencia de haber llevado algunas, es donde nace el consultor. Muy bueno, gracias Carla. Marcelo, ¿cómo es el Sí, camino bueno, del consultor? yo comparto con Carla al 100%. Creo que un consultor es una persona que tiene que saber mucho de algún tema porque puedes meter la pata en grande. Creo que nosotros hemos tenido la posibilidad de ser consultores. También tuvimos una otra marca que fue Teojama Comercial, que fue una marca que nos pidió que lo que les pasaba a ellos es que tienen una empresa muy grande, pero no tenían ningún tipo de normas o reglas para su marca. Entonces, ahí fue un trabajo súper grande de lograr entender cómo funcionaban los locales de todos los, porque ellos tienen locales en todo el país, entender cómo funcionan y realmente aconsejarles, crearles un manual, hacerles como toda esta ciencia como para que ellos no es que lo hagan desde el aire, sino que tengan un libro que les diga cómo se tienen que hacer las cosas y a todos los nuevos sucursales les pasen este libro como para que no sea algo improvisado. Eso por Claro, el y lado su del branding. branding se había diluido un poco en el sentido de que a cada gerente de producto que le nombraban para una zona específica le dejaban hacer lo que quiera con la marca. No tenían una estrategia atrás de eso. Y es Sin la estrategia. marca que más vende camiones de un modelo específico acá. Cuando vino su competencia se dieron cuenta que algo estaban haciendo mal porque seguían vendiendo mucho, pero nadie les conocía. Wow. Claro, y el problema es que no lograban posicionar la marca justo por eso, ¿no? O sea, cuando nosotros entramos fue como, ¿qué hacemos? Y nosotros comenzamos a analizar el tema y lo que nos dimos cuenta es que lo que les pasaba era justamente eso, que no tenían una marca posicionada, que la gente que trabajaba en los locales no sabía cómo era la marca, cómo se debía manejar, entonces cada quien hacía lo que quería. Y Entonces, administrativamente ellos tenían un problema, ¿no? En esto de irle nombrando a cada persona responsable de la marca sin tener un responsable de marketing o un enfoque muy claro, una estrategia de marketing. Qué importante es la estrategia, es clave la estrategia, la importantísima, planificación. importantísima. Bueno, ¿cómo abordan la creación de una campaña ustedes? Hablando de eso, una pregunta de Israel. Dale, Chelo, yo te... Depende, ¿no? Yo creo que cada campaña es distinta, ¿no? Pero por lo general, o sea, yo lo primero que hago siempre es como involucrarme al 100% con el producto, con el servicio, con lo que sea. Es como, si yo voy a hacer una campaña, lo primero que quiero hacer es probar tu producto, pero de cabo a rabo quiero saber a qué sabe, cómo se ve, cómo funciona, saber qué es lo que la gente piensa y toda la cuestión. Y según eso, puedo entender, ¿no? O sea, ahora las campañas han cambiado mucho porque en el tema digital lo más importante es la segmentación y el dato. O sea, ya no es tan importante la campaña en sí, sino cómo segmentas y a quién llegas. Entonces, en ese sentido, creo que lo importante en ese sentido para abordar una campaña es primero entender, primerísimo, saber qué presupuesto tiene tu cliente. Y según el presupuesto que tenga el cliente, saber a dónde te puedes lanzar, porque tampoco le puedes ofrecer una maravilla si sabes que el presupuesto es muy bajo. Entonces, primerito saber el presupuesto y después entender cómo les llegas a la gente a la que quieres llegar. Clave, ¿cuál es tu target? ¿No? Sí, total, lo más importante, sobre todo ahora, que puedes mandarle un mensaje al chico rubio que está en... Exacto.
exacto, tal cual. Bueno, ustedes son grandes inspiradores, me parece, pero ¿de dónde Ojalá. se inspiran ustedes? ¿Dónde se nutren? ¿Su parte creativa? ¿Cómo se inspiran? Buena pregunta, es una buena pregunta. De la parte creativa yo te puedo decir que o sea, yo veo todo lo que se te ocurra. O sea, es como que yo soy un enfermo hasta... Primero que nada, o sea, la gente me cree loco cuando les cuento que veo la tele nacional, porque la tele nacional por lo general es una porquería, pero yo soy El fanático Chelo de la es tele nacional. publicista 24/7. Entonces a mí o sea, la gente cuando se salta la tanda es como, no, por favor, déjala. Entonces es como al revés, ¿no? O sea, yo siempre estoy buscando la tanda, todo el tiempo estoy metido en canales de publicidad, de marketing y cosas para nutrirme de ese tipo de cosas. Me gusta leer un montón de esto y soy un fanático de las entrevistas. Entonces todo el tiempo estoy viendo entrevistas a gente que tiene que ver algo con el medio, porque yo creo que de esa gente aprendes muchísimo, ¿no? Entonces me parece que eso es un nutridor profesional. Claro, claro que sí, muy bueno, excelente. ¿Vos, Carla? Bien, yo visualmente soy entusiasta de la caligrafía. No llego a ser una calígrafa ni muy profesional, pero la caligrafía me apasiona, juego mucho con eso. Así que visualmente caigo mucho más bien en calígrafos. Sigo muchos calígrafos hindúes, veo que en India es como el orden de la caligrafía es impecable. Y por otro lado, más bien desde el branding, que siempre es mi pasión, no sé, me encanta Twitter, es mi red social favorita. Y ahí le sigo mucho a gente como Andy Stallman, como Marcelo Guío, que fue mi profe en la UP, yo qué Ay, sé. Marcelo Díaz, sí. Sí, ahí estoy pendiente de los que hacen branding. Marcelo ahora está en España, ¿no? Entonces por eso le tengo como cerca de Andy en mi cabeza. Mirá vos, qué bueno, maravilla. A ver, pregunta Manu, ¿consideran que en Ecuador los nuevos emprendedores tienen ahora una cultura mayor en cuanto al desarrollo de marca y recomiendan algunos emprendimientos para ganar mayor conocimiento? Sí, yo creo que en Ecuador cada vez los nuevos emprendedores tienen más claro lo que esperan de la marca. Siento que el diseño mismo y todo, ¿no? Se ha hecho súper global en este último tiempo, desde la pandemia quizá. ¿No? Ese hecho de que estemos desde Ecuador y Buenos Aires es más común ahora que lo que era hace un tiempo y creo que eso es lo que más ha incursionado en este tipo de justo de cómo ve el emprendedor la marca y lo que espera para su marca. Luego, ¿en qué emprendimientos para ganar mayor conocimiento? Claro, ¿qué Bueno, los emprendimiento? emprendimientos digitales, por ejemplo, ¿no? Ahora que hay tanto negocio digital, siento que siempre ahí la experiencia es mucho más global. Siempre tienes un desarrollador que está en otro lado del mundo. Siento que esa experiencia es valiosísima. Y no que no se den otro tipo de negocios, pero a veces un negocio más local como el chocolate o el cacao, yo qué sé, no tiene ese impacto global que puede tener un desarrollo tecnológico. ¿Ustedes trabajan con mucha tecnología? Bueno, cuando ¿No está? hacemos desarrollos de apps y demás, ¿no? Yo tiendo a hacer el branding en look and feel, nunca soy programadora o mucho menos, pero ahí estás en contacto, muchas veces se programa en India ciertas cosas, o yo qué sé. En la última agencia que trabajaba, justo desde India venía el software que nos ayudaba para que cada cliente pueda personalizar sus artes y tú desde el branding ir controlando qué assets le pasas y qué no. Pero eso hacía que como que las reuniones sean súper interesantes. ¿No? Tienes personas de todo lado del mundo en una reunión de 5 personas, todas de un continente diferente, era muy lindo. No, y aparte, Dice que si ahora ahí el no tema de la aprendes cuando... tecnología te reemplaza full. O sea, nosotros tenemos robots trabajando para nosotros todo el tiempo, contestando mensajes y haciendo un montón de cosas. O sea, es como increíble la tecnología. Sí, claro que sí. ¿Vos qué pensás respecto a la cultura? La pregunta que hace Manu. Yo creo que, o sea, Ecuador es como el país ese del emprendedor, ¿no? Es como que somos súper emprendedores. Los ecuatorianos nos encanta emprender y es porque también lo El llevamos 30% de como, los ecuatorianos son emprendedores, sí. sí, es un número súper grande. Y es porque también, no sé si somos súper, muy creativos, pero sobre todo nos damos cuenta de que de cosas pequeñas se puede sacar cosas grandes. Entonces, el tema de la pandemia, por ejemplo, fue fantástico. O sea, fue terrible para muchas cosas, pero para el tema del emprendimiento fue súper bueno porque a la final ya no necesitabas un local, ya no necesitabas nada, necesitabas como tener tu cocina, tener tu iniciativa, tus platos ricos y ya está, tu emprendimiento estaba listo.
Pero lo interesante de esto es que los emprendedores ahora nacen en otra generación, nacen en esta generación en la cual eh, la marca es importante, el del logo es importante, lo que quieres comunicar es importante, la experiencia es importante. Entonces ya son gente que por ahí no tienen mucha plata, pero tienen la cosa clara en la cabeza. Entonces es como Tienen que una siempre visión están, mejor, sí. sí, Sí, mucho sí, mejor. sí, estoy de acuerdo contigo. Aparte que el mundo está abierto, ¿no? O sea, antes cuando tú pensabas en un negocio máximo para tu barrio y punto, se acabó. Ahora lo puedes pensar a nivel internacional, lo puedes pensar de un montón de maneras. Entonces es interesante cómo funciona. Mm. Y de las redes sociales, ¿qué piensan? Las redes Para sociales. comunicar, ¿no? Yo como publicista tradicional, me matan las redes sociales. O sea, soy Con una como, maestría en marketing digital. claro, Pero le me odias mata al porque marketing digital. lo que pasa es que la comunicación ahora es como mucho más rápida, ¿no? Es como el mensaje ahora es como, ¿quieres hamburguesa? Toma tu hamburguesa, ya está. Entonces, antes había como esta cuestión de buscar, como lo decías, de una manera más interesante, más jocosa o lo que sea. Pero ahora la comunicación se ha convertido en algo muy rápido, o sea, la respuesta es automática y no te da el chance de pensar en algo como muy brillante. Es como que piensas en algo como súper rápido, ya está. Entonces, esa parte es la que yo todavía no logro Yo aceptarla. las redes sociales, en cambio, les veo desvinculadas de la publicidad. Yo, porque aunque trabaje en agencia, no soy publicista como tal. Así que más bien me encanta como el tema de TikTok, por ejemplo, ¿no? Todo Ay, lo que sí, puedes TikTok. ver, aprender, absorber, al mismo tiempo difundir. Yo en las redes sociales lo que más difundo es mi caligrafía, que son mis propios ejercicios experimentales. Sí, a mí me Pero recopan las sí, redes es lindo sociales, esto que ¿no? dice Carla, Esta es verdad, porque las redes exposición. sociales te permiten mostrar otras cosas y eso es verdad. O sea, las redes sociales sí han como abierto la posibilidad que la gente conozca un poco más de lo que haces y eso es lindo. Claro, tiene sus pros y sus contras, Sí, ¿no? seguro. Como todo, seguramente. ¿Qué es lo más importante a la hora de crear una estrategia? Pregunta Ete. Mira, la estrategia, o sea, los que se inventaron la estrategia fueron la gente que estaba metida en las guerras, ¿no? Sí, y era esta cuestión en la que lo único que tú querías era eh, lograr con ejércitos pequeños comerte a los ejércitos grandes. Esa era la base de la estrategia. Básicamente lo que pasa ahora es lo mismo, o sea, tu estrategia es lograr que tu proyecto, tu producto, lo que sea, llegue a un público mucho más grande, llegue a un público que realmente sea importante para tu marca. Entonces yo pienso que la estrategia se basa primero en determinar el público. Y ya cuando tienes determinado el público, tu estrategia va a basarse en el mensaje, en el contenido. Y ahora hay una cosa interesante, ¿no? Porque la publicidad ha cambiado de tal manera que lo que nosotros hacemos ahora como publicistas es tratar de convertirnos en una ayuda para el consumidor. O sea, ya no es el tema de venderle el producto, sino es de alguna manera mostrarte como que tú eres útil para esa persona. Entonces, lo que tú das, esto que se habla todo el tiempo ahora del contenido de valor, en realidad es algo que es interesante pensarlo, ¿no? Porque eh, tú a la gente le das una ayuda, ya no le vendo la galleta Oreo, ahora le vendo la nutrición o le vendo de alguna manera recetas con galletas Oreo para que la gente me compre mi producto, pero después de que yo ya le ayudo. Entonces, lo interesante ahí siempre va a ser para mantener la estrategia es pensar cómo le ayudo a mi cliente. Ya cuando tienes eso resuelto, el resto ya Sale va por solo, va cuenta solo. propia, sí. Ajá. Claro que sí. ¿Carla? Yo sí creo que lo más importante en una estrategia primero es tú poderle conocer al cliente y al producto lo mayor posible. Así que hasta ahora nosotros tratamos de que esa primera reunión sea en persona. Ahora las reuniones son poco en persona, pero sea en persona o sea incluso en la oficina del cliente, como decía el Chelo, yo quiero probar tu producto, ponerme tu producto y La entender realmente experiencia, a quién la le llega, experiencia. exacto. Porque a veces creemos que ya sabemos todo para configurar una estrategia. Y ahí es donde encuentras ese diferenciador que muchas veces el cliente lo tiene más claro, pero a veces no ha podido ni expresarlo. Entonces hay que encontrar esa parte diferente o lo que percibe de distinto el público. Mm. Algo súper No, importante Siento en el que tema esta primera estratégico entrevista es... también es este tema de contemplar todos los detalles, ¿no? Porque a veces a uno se le pasan ciertas cosas y cuando se te pasan esas cositas puede ser que eso sea el dinamitante de que algo no funcione. Yo me acuerdo cuando hicimos el tema de Aneta, para nosotros era súper importante porque ellos querían generar un cambio drástico, o sea, era un cambio realmente trascendental lo que ellos querían hacer, porque la marca cambió de ser una marca como súper complicada con los colores de la bandera, que los tenían súper
los tenían como ligados al gobierno de alguna manera, sin que sean un ente gubernamental, pero los tenían ligados porque tenían los colores de amarillo, azul y rojo y qué sé yo. Entonces era un cambio súper grande, o sea, era como romper todo. Pero para romper todo, nosotros hablamos alguna vez con ellos y les decíamos, pero si ustedes quieren romper todo, tienen que romper desde la parte de atención también. O sea, nosotros estamos en la marca, pero lo que ustedes ofrecen es una marca nueva. Eso implica una atención nueva, unos lugares nuevos, la gente que te atiende tiene que ser con mejor onda y toda la cuestión. Y entonces, para ellos era súper difícil este cambio, o sea, porque ya no era solo el cambio de marca, sino era un cambio de cultura organizacional en el tema, institucional, perdón. Entonces, fue difícil y claro, al principio hubo esos problemas que decían, claro, la marca todo bien, pero el servicio sigue siendo cualquier cosa. Entonces, había de todo, había una cosa así, pero yo creo que dentro de la estrategia lo más importante es contemplar todos los detalles, así esas cosas que te parezcan que son cualquier cosa, no importa, contémplalas igual porque por ahí se puede romper. Claro que sí, claro. Voy con una pregunta que quedó de redes sociales. ¿No creen que este problema de las redes, la inmediatez y demás nos permite justamente que se destaque el mensaje disruptivo? Pregunta Israel. Totalmente, yo siento que ahí la publicidad un poco es lo que le ha pasado, ¿no? Ha mutado, no es lo que era y pudo haber sido 100 años, ahora es eso, ¿no? Da chance a todo lo nuevo, a romper, a transmitir más en vivo, ¿no? A pensar en un evento, en rescatar ciertas cosas que antes eran ya no tan pensadas a full. Sí, a mí las redes Muy sociales cierto me lo que llenan de decís, optimismo. el vivo a full. A full, Totalmente, y claro. aparte siempre intentas de alguna manera diferenciarte del otro, o sea, solo si ves los programas de entrevistas que yo me paso viendo todo el tiempo, pero todos estos programas intentan tener este condumio, o sea, esta parte como súper especial que los identifica solo a ellos, porque eso los hace distintos del resto. Y yo pienso que eso está en lo disruptivo, o sea, si eres disruptivo en la parte, lo logras. Es difícil porque ahora hay tanto que lograr ser disruptivo es complicado, pero es el objetivo. Pero no imposible, no es imposible. No, para nada, para nada. Claro que sí. Voy con más preguntas. ¿Qué profesionales son los más requeridos, ¿sí?, hoy en las empresas, según su criterio? Bien, yo Bueno, creo yo que como los tengo, desarrolladores, sí, full. ¿Cómo? ¿no? ¿Carla? Los desarrolladores web, de apps, programadores, multimedia están en boga. Y siento que ellos eligen para quién trabajan. En mi experiencia he visto que aunque estén contratados en relación de dependencia, ellos no se sienten parte de la empresa, no se van a casar con esa empresa. De todas formas, todo el mundo como que les está llamando. Me parece que esa es como ahorita la proyección del profesional. Y me parece que es genial porque ellos a su vez pueden romper un poco lo que se espera de los profesionales. Ahí el que tiene el poder puede ser un poquito más revolucionario. Siento que va por ahí. Muy Eso y bueno. los departamentos de comunicación. O sea, los departamentos de comunicación de repente son como súper importantes. Antes eran como ese departamento que está ahí o que ni siquiera había. Pero ahora los departamentos de comunicación han crecido. Tanto así que yo te puedo decir, aquí en la metro, el departamento de comunicación antes era una persona y tal vez un gráfico que ayudaba con el tema. Desde que yo asumí Ahora, este departamento ya somos casi 11. O sea, y de repente te das cuenta que hay cada vez más cosas, porque de repente, por ejemplo, el cliente interno era algo que nadie le hacía ni caso. Y ahora te das cuenta que el cliente interno es súper importante y que puedes comunicarte con el cliente interno, porque ahora, o sea, la web 2.0 lo que te permite es que te comuniques y que la otra persona te diga lo que piensa. Entonces, es súper importante esa reacción también de la gente. Entonces, ahí yo creo que yo creo que el futuro está en que exista una buena comunicación y de ahí alguien que lo sepa desarrollar. Así que yo creo que ahí está todo. maravilla, maravilloso. Carla, ¿querés sumar algo más? No, estoy bien. Está perfecto. Bueno, ¿cómo la creatividad puede cambiar el mundo? Muy buena pregunta esta, ¿eh? La creatividad cambia el mundo todo el tiempo. O sea, todo el tiempo el mundo está cambiado por la creatividad, porque desde Einstein y desde Edison y todos los demás, todo lo que se ha cambiado en el mundo ha sido gracias a su creatividad, a ese dejarse ir, ¿no? Yo admiro a los niños, fui papá hace 5 años y mi enano es increíblemente creativo, o sea, ahí te das cuenta que la creatividad es completamente libre, ¿no? Lamentablemente las escuelas, la cultura un poco te limita la creatividad, porque en algún punto te dicen, no, 2 más 2 es 4 puntos, se acabó. Pero acá lo que intentamos ya cuando
sobre todo con los chicos de acá en la Metro, es este tema ¿no? De 2 más 2 es lo que tú quieras que sea siempre y cuando haya un buen argumento. Entonces ahí en ese sentido ya das paso a que la creatividad haga lo que quiera. Y yo creo que esa creatividad nos va a hacer, o sea, un presidente creativo puede cambiarlo absolutamente todo, un médico creativo, todo el mundo puede cambiar por la creatividad. Yo estoy de acuerdo con Chelo. He leído 1000 veces que dicen un diseñador no va a cambiar el mundo y a mis alumnos les digo todo lo contrario. Somos Va a los que cambiar el estamos a mundo. un paso de la innovación. Resuélvame distinto la consigna. No tengo una receta para la consigna. El trabajo es así, pero el método ojalá pueda ser súper distinto a lo que les estoy enseñando para que no sea un resultado tan esperado, ¿no? La innovación está ahí. Exacto. Así que yo sí pienso que el que dice que desde la música o desde el diseño no se puede cambiar el mundo está equivocado. Como decía el Chelo, ¿no? Me encantaría meter un diseñador en el gobierno, que el gobierno diseñe varios aspectos de la vida. Claro que sí, es Totalmente. necesario. Estoy tratando como un problema. Los diseñadores tenemos una linda manera desde el método de enfrentar los desafíos. Sería genial como poner algo de otra mirada, sí, otra mirada, otra mirada, que cambiaría totalmente. la ciudad. Pregunta al público, muy bien el público, preguntando a full, ¿eh? ¿Cuál fue el principal desafío al crear y posicionar su agencia? Mantenerla, creo. O sea, el principal desafío era mantenerla en algún punto, o sea, como... Porque todas las empresas tienen este ciclo de vida, ¿no? Y las agencias yo creo que tienen un ciclo de vida un poco más apresurado, o sea, es como que pueden subir, pueden bajar, pueden volver a subir, es como loco el ciclo de vida. Entonces, para nosotros Y siempre... no es lineal. Sí, no, para nada. Para nosotros siempre fue como mantenernos en algún punto. No queríamos crecer muchísimo tampoco, porque tuvimos una oportunidad de crecer muchísimo, pero creo que ahí conversamos con Carla y fue como, no, loco, o sea, nosotros llevamos una agencia en la que estamos tranquilos, todavía podemos ser creativos y podemos hacer la cosa. Si ya nos lanzamos a eso, tenemos que lanzarnos con financieros, con administradores y con toda la cosa, y ya se iba a convertir en un despelote. Entonces yo creo que eso, ¿no? Mantenerla en un nivel. Sí, una vez que alcanzas un punto de crecimiento, mantenerse es complejo. Sí. Gran desafío, es cierto. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en una agencia nueva? Hay miles, hay miles, y el problema es que un montón de errores te cuestan plata. Pero sí, o sea, hay errores muy básicos, como que de repente se te fue el logo o no aparece alguna foto o cosas así en los impresos, o algo que pasa mucho y que es algo con lo que peleamos todos los días son el tema de las faltas ortográficas o que el mensaje de repente, porque puede haber veces en que el mensaje puede prestarse para otra interpretación y no te diste cuenta. Y eso es gravísimo, o sea, es terrible porque de repente tu mensaje que tú estabas feliz de que estaba bien, de repente, lo dieron la vuelta y te diste cuenta que no, todo lo contrario. Entonces, creo que los errores más frecuentes son esos, ¿no? Los errores, creo que uno de los principales errores es no lanzarse. O sea, creo que cuando te lanzas, y otra de las cosas que es importantazo es eso de equivocarse rápido. O sea, yo creo que en el tema, si intentas y después te caes, es durísima la caída. Yo creo que si te equivocas rápido, la cosa la superas rápido y sigues adelante. Entonces, igual de los errores se aprende, así que yo creo que el mayor error de una agencia nueva es no creerse lo suficiente, no respetarse, no confiar en uno mismo. Un montón de veces llega ese cliente que decía mi suegro, ese cliente chiquito que pretende pagarte poco, pero que de alguna manera tú eres dependiente de ese cliente, ¿no? Y siento que hay agencias chiquitas que se casan con un cliente grande para que sea su única cuenta, ser dependiente por completo. Y eso es como no valorarte a ti mismo. Creo que hay que creerse un poco más, por más chiquito que fueras. Buenísimo, muy bueno. Última pregunta, dice Manu, la última pregunta de mi parte. ¿Qué opinan de que un emprendedor que tiene cero conocimiento en publicidad utilice plataformas online de bajo costo, por ejemplo, para crear o desarrollar su marca? Pero el rol de diseñador, ¿dónde quedaría? Dice, excelente charla, arriba Ecuador. Gracias, Manu. Gracias, Manu. Has empujado toda la charla. Muy buenas preguntas ha hecho Manu. ¿Qué piensan de eso? ¿No? ¿Qué opinan de...? Yo siento que el diseñador nunca es imprescindible, pero cada vez sí estamos más cerca de la máquina, ¿no? Ahí siento que el diseñador, puedes prescindir del diseñador si tuvieras un comunicador que sea tu estratega o un marquetero donde tengas una estrategia clara.
No, a mis clientes siempre les digo, hay clientes con el que pasas a veces un periodo largo, un mes haciendo un logotipo, que no está convencido porque tiene en su cabeza una idea que no llega a estar consolidada y es la idea de la idea, está enamorado de la idea que no se plasma. Y quizá alguien que tiene una app así la puede plasmar mejor, rápido y no habría problema si es que tiene clara la estrategia. Yo veo el problema ahí, claro que los diseñadores nos volveríamos en ese sentido un poco más prescindibles y no creo que ese es el caso, pero siento que si tienes la estrategia clara podrías empezar así, se podría empezar. El problema sería no tener una estratega, claro, en no entender el mercado, que eso pasa mucho. Ahí no es solo un logotipo lo que estás haciendo. Ok. ¿Marcelo? Sí, a mí me parece que esas, o sea, verás, yo siento que esos emprendimientos pequeños que no creen en su marca van a seguir siendo pequeños toda la vida y nunca van a despegar en algún punto. Del otro lado también hay este tema, ¿no? Yo estoy haciendo ahora una maestría y es terrible porque de repente la misma profesora de la maestría te enseña cómo hacer un logotipo en estas plataformas gratis. Entonces, te, te pones en los dos mundos, ¿no? Y también te pones a pensar y dices, bueno, capaz que una persona que no tiene dinero y no tiene, no sé, y no cree en la publicidad o qué sé yo, que también hay mucho, está en su derecho también de que haya este tipo de diseño gratis o de diseño de $5. Hay un montón de granjas hindúes donde tienen un montón de gente que está trabajando en ese tema. Pero yo lo que creo es que nada, en algún punto la misma cultura te va a llevar a darte cuenta que si tú trabajas en tu marca, estás trabajando para tu propio beneficio. Si no lo haces, pues es que no crees mucho en tu marca. ¿Verdad? Bueno, ¿cuál fue? Ya vamos cerrando, es súper interesante la charla, ¿eh? ¿Cuánto hemos aprendido? Me gustaría que nos cuenten, porque nos han dado tips también, pero ¿en qué error sienten ustedes que aprendieron como profesionales? Híjole, ¿en qué error? ¿En qué error dijeron no? O sea, o te marcó, viste, y vos dijiste, no me vuelve a pasar. Esto no me tiene que volver a pasar, no me va a volver a pasar. Aprendí mucho de esto. Yo no creo que fue un error de un tipeo o lo que sea. Creo que todo eso, ni siquiera tengo uno en la mente para recordarme. Pero alguna vez que hablaba con una de mis amigas psicóloga, más bien ella me hacía caer en cuenta de lo importante que es esto de sostener el proceso. Yo en algún punto estaba muy frustrada de que había hecho, no sé, varias opciones, no podía avanzar, en fin, y lo que fui puliendo es el proceso, cómo le comunico eso al cliente, cómo le sostengo mientras eso pasa, porque el cliente cuando deja de confiar en vos es cuando siente que no te está importando o que no le estás escuchando. Entonces pensé que al comienzo ser perfecto en el diseño era grillar tu marca perfecto o algo que tenga que ver mucho con la técnica. Y total que para mi manera de ver es más con sostener esto, con saberte comunicar tú con el cliente para que él sepa lo que esperar. Nosotros desde que le pintamos con antelación el proceso, cómo va a ser y demás, siento que el cliente tiene más fe y confía un poco más, te deja un poco trabajar más. Así que quizá el error que más he aprendido, del que más he aprendido, es este de que en un inicio pensaba que era más lo técnico y no me había concentrado tanto en la experiencia. Y me llegó desde esta amiga con la que sosteníamos este cliente, que ella más bien desde la psicología me decía. Bueno, soy psicóloga, por eso te pregunto, ¿no? ¿En qué Bien, error aprendí? ella me hablaba del proyecto y de cómo comunicarme más bien con el cliente para Claro, llevarle por lo que yo quería, que nada que ver con el color que elija o lo que fuera. mirá vos, buenísimo. Gracias, Carla. ¿Marcelo? Bueno, yo ahora pensando un poco, creo que uno de los errores de los que aprendí mucho, creo que aprendimos mucho los dos, fue este tema de entregarse al cliente por completo, ¿no? O sea, este tema de, wow, o sea, tengo este cliente que es relativamente grande y entonces, wow, lo que sea. O sea, si es a las 12 de la noche, a las 12 de la noche, lo que sea. O sea, como, porque a la final nunca terminamos bien con ese cliente. O sea, es como... siempre hicimos lo mejor posible, pero a la final nunca fue lo suficiente. Entonces, como que siempre terminábamos mal de mi lado, del lado del cliente. Entonces, creo que ese era un error constante que en algún punto lo cortamos. Maravilla. Voy con otra pregunta. ¿Recomiendan algún libro, autor o conferencia que se puedan ver? Pues yo recomiendo todas las charlas TED.
Me parece que las Ay, charlas TED son maravillosas, hay unas cosas increíbles y siempre hay más que ver. Eh, libros, lo que les voy a recomendar es algo bestial. Les voy a recomendar un lugar donde pueden descargarse libros gratis y es una maravilla. dale, Lo maravilla, anotamos. utilizando y es fantástico. Se llama Z Library. Z, La letra Z Library. Library. Ajá. si querés Sí, anotarlo lo ahí en tengo el en chat, así la inglés. gente lo puede. Dale, sí. Porque es algo que vale compartir, es fantástico. Qué bueno compartirlo. Excelente. ¿Y ahí estás? ¿Varios libros has sacado? Todos, todo lo que quieras. O sea, de publicidad hay millones. Me acabo de bajar el libro rojo recién. Bueno, uno de los libros que yo siempre recomiendo, que es como mi libro de mi mejor amigo, es El pensamiento lateral de Eduardo Bono, me encanta. Eh, Buenísimo, de los sí, es buenísimo. y es un libro que no importa cuándo lo leas, te va a servir. Es impresionante, es como una Biblia. O sea, de repente agarras cualquier página, la lees y te sirve para ese momento. Es fantástico. Eh, Excelente. no me acuerdo de ningún otro así como muy... Bueno, igual con esto ya tenemos una librería entera. Con ¿No? eso, con Z Library solo métanse y ya está. Maravilla, maravilla. Ahí dicen el libro rojo de la publicidad, muy bueno. Ah, la Biblia, claro. La Biblia, claro, tal cual. Gracias, Marcelo. ¿Carla? ¿Algún Bien, libro, yo algún como, autor? sí, Totem, por ejemplo, de Andy Stallman, me encanta Oxito Brands, de Guío, justo es eso, ¿no? Como generar el amor en las marcas y estas marcas más humanas, ¿cómo habla la marca de hoy, ¿no es cierto? De ahí, por otro lado, soy como apasionada de la tipografía, ¿no? Te decía que soy profe de tipo. Y este A libro, ver, Retrofonts, no sé, que me lo traje de Argentina igual, no sé, reayuda cuando necesitas como entender una tipografía de una época específica. No sé si mucha gente necesita eso, yo soy apasionada de eso. muy bueno. Maravilloso, maravilloso. Bueno, un encuentro fabuloso, hermoso escucharlos a los dos, grandes, Gracias, Rosa, grosos. igualmente. Me gustaría que cierren con una frase, con algún mensaje que le quieran dar a no solo a Ecuador, sino a todos los que están escuchando, aquellos que todavía no se animaron a lanzarse a algo, o aquellos que quieren, están en la publicidad o quieren venirse a estudiar al exterior o al revés. Bueno, ¿qué mensaje les daría? Como para cerrar. Comienzas tú, Carla. Te lancé. Bien, bueno. A ver, Lanza, yo primero le quería pasa la un pelota. par de saludos, ¿no? Le vi a Juan Diego Ponce mandándonos cariño, a Andrés Valareso. Manu, gracias por tantas preguntas, besos a todos. Y por otro lado, como a los estudiantes y apasionados del diseño, láncense, atrévanse, ¿no? Atrévete a estudiar lo que quieras, no importa los años que tengas. El Chelo era director creativo cuando fue a estudiar publicidad, porque aquí no había publicidad, era diseñador gráfico, había sido diseñador gráfico mucho en una agencia, ya llegó a ser director creativo y no había estudiado la publicidad, se dio el gusto, ¿no? Y eso, porque cuando te diviertes es cuando más exitoso puedes ser. Nuestros mejores trabajos son esos en que hemos gozado. Cuando los trabajos se sufren, los resultados no suelen ser tan chéveres. Es cierto. Gracias, Carla, un placer escucharte, divina. Se nota tu Gracias, pasión Rosa, por lo que vos. haces. Marcelo, Bueno, ¿con qué cerrar? yo les diría que si le metan ganas, que crean. Lo más importante es creer en lo que haces, ¿no? Lo que decía Carla es súper importante. Nunca es tarde para estudiar, para cambiar de vida, para hacer lo que quieran hacer. Nunca es tarde. Desen el chance y en realidad disfruten de lo que hacen. Una de las cosas que para nosotros era como súper importante y era como uno de estos mandamientos es que si el trabajo no lo estamos disfrutando, no lo hagamos. A pesar de que hay algo que es importante y no lo topamos en este caso, y es que también hay clientes que pagan poco, pero que te dejan hacer. Y también son importantes, porque por un lado también necesitas este espacio en donde te dejen crear y te den esa libertad al 100%. Y bueno, si no tienen para pagar mucho, bueno. Y la otra es que si creen en los proyectos de la gente, se lancen. Nosotros nos hemos lanzado en proyectos de gente que no tenía un peso y que les dijimos, listo, no te vamos a cobrar ahora, te vamos a cobrar después. Pero era porque creíamos en el proyecto. Entonces, yo creo que todo, lo, todo hay que hacerlo con pasión. Si la pasión está implícita en lo que hacen, les va a ir súper bien. Y creo que nada más que agradecerles por darse este rato, agradecerles a ustedes por tomarnos en cuenta para esto. Ha sido súper lindo escucharles y poder conversar un poquito de esta poca experiencia que tenemos y súper enriquecedor todo. Así que muchísimas gracias.
Placer escucharlos. La verdad, un encanto los dos, apasionados, hemos aprendido, hermoso, la pasión que ponen, en serio, real. Gracias por estar ahí, al público hermoso también por estar ahí, muchísimas gracias. Recuerden que mañana ya van a poder ver nuevamente esta grabación en nuestro canal de YouTube, en Conferencias DC, y nosotros nos volvemos a encontrar el jueves que viene nuevamente en un próximo networking. Un placer, muchísimas gracias. Gracias Aprendimos a mucho. vos. Gracias a ustedes. Chao.